iniciemos. Listo, a ver, vamos a revisar. Listo. Bueno, esperemos un momento que ingresen los compañeros para iniciar, aunque quería hacer un repaso de lo que vimos la clase anterior. Si por algún motivo no se grabó el video de la clase, entonces de aquí voy a breves rasgos a recordar lo que se vio la clase anterior respecto a la introducción de los PLCs. Entonces de pronto hasta que regresen, hasta que se conecten, mejor dicho, sus compañeros, vamos a hacer una revisión. Bueno, habíamos hablado de la pirámide de los niveles de control para situar el PLC en qué nivel dentro de esta pirámide se encontraba. Sí, habíamos hablado del nivel de los equipos en campo, del control del proceso que lo ejecuta el PLC, de la visualización y el control dentro del sistema que se conoce como sistema SCADA, sí, el nivel de manufactura y el de administración. Ya habíamos hecho hincapié de que estos dos niveles son propios de empresas de manufactura, que en nuestro medio llegaríamos básicamente al nivel de sistema de control en un cuarto SCADA. Esto aplicable para lo que es Termoesmeraldas, por lo que es Petroecuador y todo ese tipo de empresas. ¿Sí? Entonces habíamos hecho hincapié de los elementos de cada uno de los niveles. En el nivel campo encontramos sensores y actuadores. ¿Por qué? Porque son los elementos que están unidos al proceso, están en campo, no están en una oficina. El sensor ni el actuador están en una oficina, están en el campo, están pegados en los tanques, pegados en las tuberías o en el sistema, en la línea de producción. Ahí es donde están los sensores y actuadores. El PLC de pronto puede estar cercano al campo o puede estar cercano al cuarto de control. Eso ya depende del diseño y de la arquitectura que se haya levantado en cada una de las diferentes plantas. ¿Sí? Entonces en el sistema SCADA es donde ya se almacenan los datos. Esa es justamente la traducción de SCADA, son las siglas de sus nombres en inglés, System Control and Data Acquisition. Entonces es un sistema de control y adquisición de datos. Si hablamos solamente a nivel de PLC, no podríamos saber qué pasó en eventos anteriores. Ahí poníamos el caso de un semáforo, que hubo un accidente porque en los dos sentidos en las dos intersecciones estuvo la señal en verde. ¿Sí? Entonces, si vamos solamente al PLC como equipo, nunca vamos a poder corroborar si efectivamente sucedió eso o no. Pero el momento que ya tenemos un sistema SCADA, como ya se va almacenando en una base de datos toda la información del sistema, la posición de los sensores o la señal que emitieron los sensores, la posición o señales que van hacia los actuadores, ¿sí? Si es que hubo fallo de la señal del sensor, si es que hubo fallo en la señal del actuador, si es que una persona manualmente activó o desactivó cierto equipo, todo eso queda almacenado en la base de datos. Entonces en un sistema SCADA sí se podría ver esos eventos pasados y se podría determinar qué mismo fue lo que sucedió. Vimos también la definición de lo que era un autómata programable. Sí, dígame. Sí, en este momento estoy grabando.
Ah, ya, no, sí. No, claro, eso mismo, sí, sí le estoy grabando. Mm, mm. Entonces, a ver, hablamos de la definición propia de lo que es el autómata programable. Esta definición no es cualquiera y esta normativa, la IEC 61131, que habla específicamente de los PLCs. Todo está normado y tiene su eh, razón de ser en este campo. ¿Sí? Todos los sistemas de control, todo lo que es la parte técnica, tecnológica está normado, entonces no hay qué más, qué más alternativa tomar. Entonces la definición de lo que es autómata programable eh, tiene ya, o mejor dicho, está diseñado para un entorno industrial, utiliza una memoria, ¿sí? Para almacenamiento interno de instrucciones dadas por el usuario, para implementar soluciones específicas como funciones lógicas, secuencias, temporizaciones, recuentos y funciones aritméticas, con el fin de controlar mediante entradas y salidas, que es lo que tiene el PLC, de dos tipos, digitales y análogas, ¿sí? Diversos tipos de máquinas o procesos. Eso habíamos visto en la clase anterior también. Hablamos de la justificación de por qué se crearon los PLCs. ¿Sí? Abordamos la historia desde la época del automóvil, la producción de los automóviles. ¿Sí? Marcó un hito porque estuvo a la vanguardia de lo que era producción en esa época, ¿sí? Y dio paso al surgimiento, a la creación del PLC. Anteriormente también con la definición se hizo una comparación con el famoso circuito Arduino, ¿sí? Que si bien es cierto, parecería que hace lo mismo, pero analizándolo bien en cuanto a la definición, ya son dos cosas diferentes. El PLC está hecho para un entorno industrial que trabajaría las 24 horas del día, los 365 días del año, y tiene o presenta cierta robustez que de pronto el Arduino no. ¿Sí? Entonces, por ese lado, no confundir el tipo o la función de cada uno de los elementos. Hablamos un poco de lo que se intentó, el motivo que motivó el surgimiento del PLC, que era pasar de un automatismo eléctrico bastante voluminoso, con varios elementos eléctricos que consumían cierta energía, varias, múltiples, muchas conexiones eléctricas, ¿sí? Que generaban varios inconvenientes en cuanto al mantenimiento o al cambio en un rediseño. Entonces, con la aplicación de los PLCs quedó un poco mejor porque lo único que se mantienen cuando usted utiliza un PLC son las entradas y salidas. Todo lo demás sería programación que queda internamente dentro del equipo. Sí, usted fácilmente puede cambiar la programación y cambia las secuencias de operación sin tocar en nada la parte externa, es decir, las entradas y salidas. ¿Qué más? Habíamos hablado de la que sería un poco la evolución que ha habido entre los diferentes elementos. Tenemos los contactores, temporizadores que se utilizaban en la implementación del control que vimos hace un momento del automatismo eléctrico, ¿sí? Pero esto, si bien es cierto, tiene un bajo precio, pero su funcionalidad es limitada. Y hemos hablado que se necesitaba conexiones, energía y todo lo demás. Y empiezan a aparecer los módulos lógicos donde se pueden programar. Entonces la funcionalidad va mejorando, se le encuentran nuevas aplicaciones a cada uno de estos módulos, pero obviamente el costo de estos elementos también se van incrementando. Habíamos hablado también de las limitaciones que tienen los PLCs, tanto al ambiente físico-mecánico, la polución química y las perturbaciones eléctricas. Hicimos un análisis de cada uno de ellos y las características específicas que deben tener ustedes en mente al momento de especificar sus equipos para cierta aplicación. De hecho, va a influir bastante el área donde van a ser instalados los equipos para saber qué
características se deben pedir del equipo y también qué acondicionamiento tenemos que darle. Si le vamos a poner en una caja tipo NEMA 4X para prevenir de polvos y humedad al equipo o cualquier otra de las soluciones que se puedan dar. Hablamos de la estructura básica del PLC. Tiene su CPU, tiene sus circuitos de entrada, sus circuitos de salida. Los circuitos de entrada se conectan a los sensores en el proyecto, los circuitos de salida se conectan a los actuadores en el proceso. ¿Sí? Proceso y proceso. El programador ingresa su programación a la memoria del programa y los PLCs decíamos que necesita una fuente, obviamente, para poder trabajar. Y la fuente va a estar también dentro de los parámetros que usted como técnico va a recomendar dentro de las especificaciones. Entonces va a depender de qué energía disponemos. ¿Sí? Si nuestra planta de producción trabaja, todos los elementos trabajan, por poner un ejemplo, con 110 voltios, 60 hercios, entonces yo pediré un PLC de 110. Pero si trabajo con bastante instrumentación digital, toda la instrumentación digital trabaja con una fuente de 24 voltios DC, entonces lo más seguro es que voy a tener ese voltaje regado por toda mi planta y lo más conveniente sería que me consiga un PLC de 24 voltios DC. Y creo que habíamos llegado hasta acá, hasta la clasificación de los PLCs. Eso, un breve recuento de lo que se vio en la clase anterior, por motivos de que por alguna razón no se grabó la clase, entonces no tenía que subir al aula virtual. Entonces en este momento estaríamos con el punto donde nos habíamos quedado el día viernes, la clase anterior. Entonces voy a hacer una